Bueno, muy buenos días de nuevo a quienes llegaron después de las 7 de la mañana. Estábamos esperando ya las 7:05 para dar comienzo a nuestro acostumbrado miércoles académico. Hoy tenemos la fortuna de ir a una conferencia brindada por la doctora María Alejandra Cardona, quien se ha caracterizado en su residencia por darnos siempre información muy clara y concreta. Sé que hoy no va a ser la excepción y un tema maravilloso, un tema que casi no vemos, pero a veces cuando vemos tenemos algunos olvidos o falta de orientación, y por eso es bueno que por lo menos una o dos veces al año tratamos el tema para que tengamos siempre la retroalimentación al respecto. María Alejandra, muchas gracias. Sé que es un tema que tampoco es muy fácil, pero sé que lo vas a dar muy bien. Bienvenida, mija. Para empezar la charla, quiero decirles que los matrimonios siempre tienen problemas y este que vemos acá parece que realmente tuvieron un problema muy grande, porque si vemos la mujer le está dando la espalda al esposo y realmente sí que tuvo que ser un problema muy grande, porque la penitencia que le puso para que lo perdonara fue que se pusiera tacones. Pero si vemos bien, eso es lo que vemos a primera vista, pero si vemos bien en la imagen, aquí no hay ninguna pelea porque acá no hay ninguna mujer. Vemos que es un señor y que tiene la rodilla acá y acá es el casco. Y si vemos en esta segunda imagen, vemos que acá está el señor sentado y realmente la señora es la que tiene el cuerpo acá. Asimismo, nos pasa muchas veces que creemos que todo es preeclampsia. Y ojo, o sea, no está mal pensar en preeclampsia porque realmente es lo más común, pero sí está muy mal pensar que no existe nada más. Entonces es muy importante que no todo es lo que parece. ¿Por qué debemos hablar de eso? Entonces nos pareció importante hablar de este tema porque si bien es cierto que la hemorragia y la hipertensión siguen siendo unas causas muy importantes en la mortalidad mundial, vemos que las causas indirectas a medida del tiempo van a ir aumentando, y esto es importante. ¿Por qué? Porque las MAT hacen parte de este grupo. Cuando hablamos en a nivel de Latinoamérica, ¿qué vemos? Que incluso aquí en Latinoamérica las causas indirectas son la principal causa de mortalidad, incluso por encima de la hemorragia y los trastornos hipertensivos. Bueno, quiero decirles que a medida de la charla vamos a encontrar este logo. Este logo es como los mensajes más importantes de la charla, y como decía mi profesor Mauricio Vasco, no es para que nos llevemos las cosas a la casa, sino para el trabajo donde nosotros vamos a usarla. Entonces quiero que nos llevemos estos mensajes para el trabajo. Primero que todo, creo que es lo más importante de la charla, no todo es preeclampsia. Y vamos a hablar que cuando yo tengo una paciente, o sea, cada vez que una mujer con preeclampsia muere, piense que pudo ser una MAP. O sea, piense que puede ser una microangiopatía trombótica que dejamos pasar por delante, que no identificamos a tiempo. Entonces, ustedes me van a decir, Alejandra, pero entonces, ¿en quién voy a pensar en MAT? O sea, ¿en qué paciente los voy a sospechar? ¿Cierto? Claro, como yo les venía diciendo, no está mal que pensemos en preeclampsia porque es lo más común, pero entonces, ¿en quién voy a sospechar MAT? Voy a sospechar MAT en esas pacientes que yo voy a desembarazar, ¿sí? Pensando que tiene una preeclampsia, que tiene un HELP, y esa paciente no mejora. Y vamos a ver que en el posparto esa paciente va a aumentar las transaminasas, va a aumentar la LDH, su trombocitopenia se va peor. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Acá le quisimos traer esta gráfica que nos muestra que normalmente en el HELP, después de que desembarazamos la paciente, vamos a ver que en el 48 horas después el recuento de plaquetas va a mejorar, ¿sí? Además, en el HELP, que después de desembarazarse, también van a ceder todos esos signos, todos esos síntomas de preeclampsia, pero si por el contrario es una paciente que después de que yo ya desembaracé, después de 48 horas, no está mejorando y voy a tener compromiso del sistema nervioso central, compromiso del sistema cardíaco,
en esa paciente que empeora la trombocitopenia, ojo, en esa paciente es muy importante que debemos pensar que tenga algo más y que puede ser una microangiopatía trombótica. Otra de las preguntas que nos quisimos hacer es qué tan frecuente se presenta durante el embarazo, o sea, yo qué tanto tengo que pensar en esto y en qué etapa del embarazo lo tengo que pensar más. Entonces, es importante que la mayoría de las MAT se van a presentar entre el segundo y el tercer trimestre de embarazo. Vamos a ver que la púrpura trombocitopénica trombótica puede presentarse incluso un poquito antes. Y miren, por ejemplo, acá en la gráfica, el SHUA va a presentarse generalmente en la etapa postparto, el síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, ya teniendo pues como todo este contexto, vamos ahora sí a entrar en materia y decir qué es una MAT, ¿cierto? ¿Por qué se da una MAT? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que eso es lo que quiero, o sea, la fisiopatología es lo más importante para que nos quede muy claro en la enfermedad. Lo que está pasando es que en la microvasculatura, entonces lo que pasa es que hay un trombo, ¿sí? Se está tapando los vasos sanguíneos y esa estenosis es lo que hace que los glóbulos rojos y las plaquetas, al intentar pasar por ahí, se vayan a destruir y eso es lo que me va a generar la anemia hemolítica y me va a generar la trombocitopenia. Y como hay una disminución claramente por todo esto que está pues pasando de la anemia y la trombocitopenia, una disminución del flujo sanguíneo, pues obviamente voy a tener una lesión de órgano blanco. María Alejandra. Doctor. Tú me haces un favor y colocas la diapositiva anterior de nuevo. Sí, doctor. Esta. A ver, esto que estoy haciendo en este momento es algo, digamos, premeditado porque me parece que de todo lo que dijiste inicialmente, para que nos quede el esquema mental a todos los que estamos escuchando la conferencia, esta diapositiva me parece muy importante y pues yo sé que por el recorrido de la conferencia debe pasar rápido, pero quise devolver es porque quiero que miremos bien lo que representa definitivamente el hecho de que cuándo es que se puede presentar la enfermedad. Entonces, en la parte superior está pues las semanas de gestación y está la parte del parto y posparto. Y yo pienso que es importante que todos debemos detenernos a pensar de que, fíjense bien, que sobre todo en la parte del posparto hay un tiempo que es largo. Entonces, muchas veces y en muchas ocasiones, las pacientes que nosotros vemos, por ejemplo, en una institución como Clínica del Prado o las grandes clínicas de personas que están escuchando pues esta conferencia como Clínica Panamericana o Clínica Soma, son pacientes que vemos y rápidamente les damos salida, pero son pacientes que pueden volver después a las 2, 3, 4, incluso 5 o 6 semanas y pueden ahí definitivamente pensarse en este tipo de diagnósticos. Entonces, por eso quería como devolverme para hacer énfasis en esta diapositiva que está muy buena, pues. Ahora sí, dale, tranquilo. Listo, doctor. Gracias por la aclaración, sí. Bueno, entonces ya hablamos de la fisiopatología y por qué se va a presentar esto. Entonces, ¿qué es muy importante que nosotros tengamos en cuenta? Es muy importante que tengamos esta triada clásica. Entonces, debemos tener, o sea, hay 3 marcadores específicos que nos van a ayudar a identificar la MAD. Y una cosa muy importante que quiero que les quede es que usted necesita esas 3 cosas para empezar a pensar en una MAD. Si me falta uno, si me dice, es que no tengo hemólisis en la paciente, no, ya, usted ya no debe pensar en una MAD, ¿cierto? Entonces pensamos en hemólisis, trombocitopenia y lesión de órganos. Siempre los pacientes deben cursar con esta triada. Entonces vamos a empezar a explicar una por una. De la primera que vamos a hablar, entonces, es la hemólisis microangiopática. Entonces, nuestra tarea como médicos, realmente, ¿cuál es? Es buscar que la anemia que me está presentando la paciente sí sea microangiopática. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces, ¿qué exámenes le voy a pedir? Y realmente son 4 exámenes muy importantes. Entonces, debo pedirle el extendido de sangre periférica, voy a pedirle la aptoglobina, voy a pedirle la LDH y voy a pedirle la bilirrubina. ¿Qué vamos a encontrar en el extendido de sangre periférica? Entonces acá tenemos un extendido de sangre periférica de una paciente con MAD
Entonces, vamos a ver que estas flechitas que yo les estoy señalando en amarillo son los glóbulos rojos normales. Pero, ¿qué vamos a encontrar? Que es muy importante en el extendido de sangre periférica. Vamos a encontrar estas esquistocitos acá en el extendido de sangre periférica, por toda la fisiopatología que ya hablamos de que el eritrocito se rompe. Entonces, ¿qué es muy importante? La presencia de esquistocitosis es un hallazgo indispensable en MAD. Si no hay esquistocitosis, yo ya dejo de pensar en MAD. Segunda cosa importante de la triada, la trombocitopenia. Entonces, recordemos que hay dos formas de tener trombocitopenia. Entonces, una es que haya destrucción por la lesión a nivel de la microvasculatura, como lo acabamos de ver de la fisiopatología, o que las plaquetas se me empiecen a destruir por anticuerpos. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar si mi paciente tiene una púrpura trombocitopénica trombótica versus si tiene una púrpura trombocitopénica inmune? Entonces, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué examen me va a ayudar a esto? Y que es un examen adicional que debemos hacer, es que le vamos a pedir CUMS directo. Si el CUMS directo me da positivo, yo pienso en PTI. Pero si es negativo, yo sigo pensando en que la paciente tenga una microangiopatía. Quisimos traerle este algoritmo como no solamente para el enfoque de la trombocitopenia en los pacientes en UCI, sino que realmente es muy útil para cualquier paciente que no tenga trombocitopenia, o sea, no solamente la paciente embarazada, pero pues en este contexto vamos a hacerlo también para las embarazadas. Vamos a ver que cualquier paciente que usted tenga con trombocitopenia debe hacer como mínimo, entonces, ¿qué exámenes vamos a hacer? Se los puse acá un poquito como más grande para que nos quede más claro. Entonces, vamos a pedir la aptoglobina, el extendido de sangre periférica, el CUMS directo, bilirrubinas y LDH. ¿Qué vamos a tener? Que si estos resultados nos dan con una aptoglobina ya sea disminuida o indetectable, en el extendido de sangre periférica encuentro los esquistocitos, el CUMS directo es negativo, las bilirrubinas elevadas y la LDH elevada, entonces, ¿qué pienso yo, cierto? Entonces, si mi paciente no tiene eso, sino que lo tiene normal, investigue otras causas de trombocitopenia. Pero si mi paciente sí tiene el extendido de los esquistocitos, la CUMS directa negativa, el LH elevada, entonces, si mi paciente sí tenga eso, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que yo debo pedirle exámenes. ¿Por qué? Porque es muy importante descartar la presencia de que mi paciente no esté cursando con una CID. Una CID, ¿cómo hago para saber si tiene CID? Realmente yo tengo que objetivizar esto y lo que yo voy a hacer es el CID score. Realmente aprendérnoslo, pues no lo necesitamos, es una tabla un poco difícil, pero sí que tenemos que saber y que quiero que también les quede muy claro, es que tenemos que pedirle plaquetas a esa paciente, tiempos de coagulación EINR, dímero D y fibrinógeno. Entonces vamos a ver acá que tenemos la tabla del CID score y tiene todos estos criterios. ¿Cuál es el número mágico que yo quiero que ustedes recuerden? El número 5. Si mi paciente tiene 5 puntos o más en el CID score, yo debo concentrarme en corregir la CID y ya yo dejo de pensar que mi paciente tiene MAD. Entonces eso es súper importante. Entonces, tengo esto, si está normal, yo pienso CID, trata la causa, ya sea sepsis o otra cosa, pero si el CID score está menor a 5, ¿sí? Está normal, yo sigo pensando en que mi paciente tiene una microangiopatía trombótica. Entonces es importante hablar cuál microangiopatía trombótica tiene mi paciente. Entonces, vamos a ver acá que tenemos las principales microangiopatías trombóticas. Si usted hasta este momento de la charla me dice, pero es que Alejandra, o sea, la preeclampsia es una MAD, porque va a tener hemólisis, va a tener alteración de órgano blanco,
puede tener una trombocitopenia, sí, es verdad, ¿cierto? Entonces, la preeclampsia realmente es una microangiopatía trombótica. Y no está mal pensar primero en preeclampsia, claro que tenemos que pensar en eso porque es lo más común, pero una vez descartemos la preeclampsia, yo debo pensar en púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico, hígado graso o síndrome antifosfolípido catastrófico. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, cómo la diagnosticamos y la fisiopatología. Entonces, ¿qué tenemos con la púrpura trombocitopénica trombótica? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, en nuestro cuerpo vamos a tener el factor de von Willebrand y una de las funciones del factor de von Willebrand es hacer la adhesión plaquetaria. ¿Qué tengo de característica del factor de von Willebrand? Que entre más larga yo tenga la cadena, mayor actividad protrombótica me va a generar. Pero entonces, ¿mi cuerpo qué va a hacer? Mi cuerpo no va a decir como, venga, yo voy a hacer que entonces se generen cadenas muy largas, sino que yo debo tener algo que la contrarreste. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces, ¿cómo va a evitar mi cuerpo los trombos? Pues esos trombos que se pueden generar de forma constante. Entonces, lo hace con Adams 13, que lo que hace el Adams 13 es que va cortando esas cadenas de von Willebrand y a medida que las va cortando, va disminuyendo pues su potencial protrombótico. Pero una cosa muy importante es que la trombocitopénica trombótica, la púrpura trombocitopénica trombótica, lo que va a tener es una deficiencia del Adams 13. Entonces, no vamos a tener este Adams 13, o sea, va a tener una disminución de la actividad y lo que vamos a hacer es que este Adams 13, obviamente, entonces no va a poder estar haciendo su función. Entonces, no vamos a tener cómo controlar el factor de von Willebrand. ¿Y qué pasa si yo no controlo el factor de von Willebrand? ¿Qué me voy a generar? Me va a generar trombosis. Otra de las preguntas que dijimos, bueno, entonces a todas las pacientes de que yo les voy a sospechar una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿realmente tengo que medirles el Adams 13? La respuesta es que no. Entonces, ¿qué se han hecho? Se han hecho en unas escalas muy importantes en esas pacientes que yo digo, yo creo que puede tener púrpura trombocitopénica trombótica, me cumple con la triada, con todo lo que hemos visto, no tiene CID, nada de eso, pero entonces ¿qué hago? Le pido el Adams 13, no se lo pido, ¿cómo hago? Entonces hay unos scores muy importantes que tenemos, por ejemplo, el Plasmic, que va a tener estos criterios que les muestro acá, lo de las plaquetas, hemólisis, si tiene cáncer activo, historia de trasplante de órgano, el volumen corpuscular medio menor de 90, UNR menor de 1,5, una creatinina también menor de 2. Si yo tengo esto, ¿cuál es el número mágico del Plasmic? El 6. Entonces, muy importante, si yo tengo un valor mayor o igual a 6, yo tengo un riesgo de tener una deficiencia severa de Adams 13 hasta en el 80%. Entonces, a esas pacientes son las que yo le voy a pedir el Adams 13. Otros scores que se han descrito en la literatura, entonces vamos a ver el French Score. Es muy importante, pues también tiene 3 criterios. Si yo tengo al menos uno positivo, voy a tener un valor predictivo positivo del 85%, pero si tengo 3 criterios positivos, tiene un valor predictivo positivo tan alto como del 98%. ¿Qué otras cosas nos podemos apoyar para pues diferenciar si mi paciente tiene una preeclampsia, tiene un HELP o tiene una púrpura trombocitopénica trombótica? Se hizo pues un estudio donde mostraban, pues buscaban diferenciar lo que les decía, un HELP versus que mi paciente tuviera una púrpura trombocitopénica trombótica, y que se encontró que un índice de LDH y AST mayor de 22,1 sugiere que mi paciente tenga una púrpura trombocitopénica y no que tenga un HELP. Entonces, esto también son cosas que nos podemos apoyar en el momento que yo digo, es que no sé qué tiene, o sea, creo que tiene una preeclampsia, pero es una preeclampsia de esas preeclampsias raras. ¿Qué más puedo hacer? Listo. Hablemos del síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, es muy importante hablar de la fisiopatología. ¿Qué tenemos acá en el síndrome hemolítico urémico atípico? Entonces, va a haber una disregulación del complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento es una cascada de proteínas
que se va a encargar de destruir microorganismos y esa cascada va a terminar en la formación de un poro de complejo de ataque de membrana. Entonces, normalmente nosotros, o sea, ese complemento no puede actuar solo, ese complemento necesita unos unos reguladores del complemento, que los principales son el factor H y el factor I, y pues también va a haber otras cosas que la activan. ¿Qué pasa? No sabemos por qué. Por algún motivo, esas proteínas reguladoras no van a estar funcionando y adicionalmente también voy a tener un aumento de estos activadores. ¿Y qué va a hacer? Que ese complemento empiece a funcionar, active el complejo de membrana y eso lo que me va a generar es pues una disfunción endotelial. Si vemos, es muy importante, el embarazo es uno de los desencadenantes de que esto pase, entonces obviamente por eso tenemos que tener en cuenta esto en nuestras pacientes embarazadas. ¿Qué tenemos del síndrome hemolítico urémico atípico? Acá pues se hizo un estudio donde demostraba que si yo tenía estos valores, una creatinina mayor o igual a 1.9, una LDH mayor o igual a 1832 unidades litro, o una creatinina elevada mayor de 1.9 y una LDH mayor a 600, fueron como los umbrales óptimos para diagnosticar ese síndrome hemolítico urémico atípico, el SHUA. Y ellos nos proponen pues un algoritmo muy interesante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esta paciente? Voy a pedirle el hemograma, voy a pedirle la creatinina, voy a pedirle la LDH y esto, si encuentro la LDH elevada, unas plaquetas bajitas y una creatinina elevada, obviamente a esos pacientes yo le tengo que hacer un seguimiento muy cercano, pero ¿qué dicen ellos? Si después si yo creo que mi paciente tiene HEP, ¿cierto? La de embarazo, y le voy haciendo seguimiento, y a los 3 días, después de las 72 horas, mi paciente empieza, le hago seguimiento de esos exámenes, y tengo la creatinina menor de 1,9 y una LH menor de 600, es muy raro. No, yo debo pensar en otra cosa y probablemente esa paciente sí vaya a tener una preeclampsia y no debo pensar en un síndrome hemolítico urémico atípico. Si mi paciente está ahí como en el limbo, que sí tiene unas cosas, pero otras no, pues ojo, no vaya a abandonar a esa paciente. O sea, no es completamente que yo diga que sí tenga un síndrome hemolítico urémico atípico, pero un SHUA, pero hágale seguimiento a esa paciente. Ojo con esa paciente que podría tenerlo. Pero ojo, si mi paciente tiene una creatinina mayor de 1.9 y una LH mayor de 600, yo tengo una alta sospecha de síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces yo debo pegarme de esa paciente y hacerle los exámenes correspondientes. Otra de las MAT que debemos pensar es el hígado graso del embarazo. Entonces, realmente pues es menos común que las dos previas que ya vimos, pero es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene alto riesgo de mortalidad. Entonces, es muy importante que lo tengamos también en nuestro radar. Entonces, ¿qué pasa en el hígado graso? Entonces, básicamente lo que tenemos en el hígado graso es que hay una disfunción mitocondrial y que va a llevar entonces a efectos en la oxidación de los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque se va a ver una disfunción de esta enzima de la 3-hidroxiacil-CoA. ¿Esto qué me va a generar? Esto me va a generar una acumulación de ácidos grasos. Esa acumulación de ácidos grasos me va a llevar a un estrés oxidativo, una infiltración microvesicular y obviamente me va a llevar a una lesión de los hepatocitos y me va a llevar también a una apoptosis. Entonces, ¿cómo vamos a pensarlo? Y pues decir como, listo, yo creo que tenga eso, tengo una paciente que tiene, pues está con la clínica de hipoglicemia, está con alteración de las transaminasas, yo creo que puede tener un hígado graso, entonces vamos a hacerle los criterios de Swansky. Estos criterios tienen unos criterios que son clínicos, de laboratorios, tiene hacerle la ecografía, que es muy importante, y el gol estándar, que realmente pues no, usamos muy poquitas veces, es que muestra
la estatosis microvesicular, pero realmente, pues, obviamente en las embarazadas esto no se va a hacer y pues esto se hace muy poquito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el número mágico de esto? Bueno, una cosa muy importante es que uno ve muy frecuentemente en las ecografías que dicen hígado graso a todo el mundo solamente porque le dieron un poquito de grasa y ya. Entonces eso hace como que uno vea todo el tiempo hígado graso en ecografías y como que tienda a darle menos importancia a esta enfermedad. Pero realmente eso es una cosa que está mal hecha, ¿cierto? Uno no debería ponerse eso, debería ponerse otras cosas pues como en el reporte, porque hígado graso realmente comprende toda la enfermedad. Número mágico de estos criterios, el 6. Si mi paciente tiene 6 puntos en estos, todos esos criterios, yo debo pensar que mi paciente tenga hígado graso. Seguimos con el síndrome antifosfolípido catastrófico. Entonces, muy importante que este síndrome antifosfolípido catastrófico requiere la confirmación por laboratorio de anticuerpos antifosfolípidos y voy a tener unos también, o sea, los criterios de laboratorio por los anticuerpos y también voy a tener unos criterios clínicos. ¿Cuándo va a ser probable? Cuando tenga 2 a 3 criterios, o sea, 2 de los 3 criterios que tengo. Bueno, entonces si yo tengo una paciente con esto, ¿dónde manejar a mi paciente? Entonces, realmente esto puede ser como una diapositiva que cuando nosotros estábamos haciendo la charla decíamos, no, pues sobra, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que yo quiero que les quede claro? Es que esas pacientes deben ser manejadas en UCI, debe quedar claro que yo no me puedo quedar con estas pacientes en piso. Ojo, esas pacientes que yo creo que tienen HELP, o sea, es una paciente que yo creo que tiene un HELP, la desembarazo, la paso a la UCI por 24 horas para recibir el sulfato de magnesio, luego de que reciba el sulfato de magnesio vuelve a piso y cuando yo le empiezo a hacer el control 24, 40, o sea, 48, 72 horas después, no me mejora, no me mejora. Ojo, yo no me quedo con esa paciente en el piso, yo empiezo a prendérseme el bombillito y decir, venga, esa paciente puede que no tenga realmente una preeclampsia, sino que puede que tenga una microangiopatía trombótica y yo debo empezar a hacer todo el algoritmo y trasladar a esta paciente a la unidad de cuidados intensivos. Una paciente con una microangiopatía trombótica, no nos quedamos con ella en el piso. Entonces, vamos a recapitular un poquito porque yo sé que es mucha información, pero entonces, o sea, como de todo lo que hablamos, el algoritmo diagnóstico. Entonces, paso 1, ¿qué voy a hacer? Saber si es una MAT o no. ¿Cómo lo voy a hacer? Con lo que ya hablamos, con la triada, que tiene 3 cosas: hemólisis, trombocitopenia y lesión de órgano. ¿Con qué exámenes lo voy a hacer? 5 exámenes importantes. Aptoglobina, que recuerden que va a estar disminuida, el extendido de sangre periférica que va a tener los esquistocitos, un CUMS directo que va a ser negativo, las bilirrubinas aumentadas y una LH elevada. Segundo paso importante, si mi paciente hasta acá me cumple con todo eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a descartar que mi paciente no tenga CID. Como eso lo tengo que objetivizar, ¿qué voy a hacer? CID score. Importantes, otra vez, les recuerdo, no hay que sabérselo, pero sí hay que saber qué se pide para poder calcularlo. Entonces, voy a pedirle plaquetas, tiempo de coagulación ENR, dímero D y fibrinógeno. Número mágico, recordemos 5. Si es mayor de 5, entonces, ¿qué probabilidad tiene mi paciente de tener deficiencia de Adams 3? ¿Y qué le voy a hacer? Le voy a hacer el Plasmic Score. Número mágico del Plasmic, 6. Si es mayor de 6, entonces ahí voy a medir la actividad del Adams 13. ¿Qué me puede dar en el resultado? Que yo sea menor del 10%, entonces del Adams 13, entonces, ¿qué voy a pensar ahí? Que como la actividad, o sea, el Adams 13, lo que yo estoy pensando acá es que mi paciente tenga una PTT versus que si el Adams 13 está mayor o sea, la actividad está mayor del 20%, o sea, que está normal, yo pienso en que tiene un síndrome hemolítico urémico atípico. Listo. Entonces, hasta acá llegamos en el enfoque y decimos, sí, mi paciente sí tiene una MAT, entonces, ¿yo qué voy a hacer con ella? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a hacer? Entonces, importante,
¿Cuál es el tratamiento inicial? Es la aféresis plasmática. Ojo, la aféresis plasmática es una medida salvadora, pero no es el tratamiento curativo. Eso también es muy importante que lo tengan claro. ¿Qué es una aféresis? ¿Qué es una plasmaféresis? Entonces, realmente es un procedimiento donde se hace una depuración sanguínea extracorpórea y vamos a extraer un volumen de plasma de 2 a 5 litros. ¿Para qué? Con la finalidad de remover esos inmunocomplejos que me hace que la Adams 13 esté disminuido. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es quitar esos inmunocomplejos, barrer todo eso para poder que pues pueda tener mi Adams 13 funcionando. Pregunta muy importante que se hace mucho pues como en la literatura. Entonces, ¿con qué repongo lo que yo saqué? Lo repongo o con coloides o con plasma. Ojo, yo debo reponer con plasma. ¿Por qué? Porque ¿qué hablamos de la fisiopatología? La fisiopatología tiene una deficiencia de Adams 13. ¿Y qué va a tener Adams 13? ¿El coloide o el plasma? Realmente lo que lo va a tener es el plasma, ¿cierto? Ese Adams 13 que le está faltando a mi paciente. Entonces es muy importante. Acá hablamos de que el volumen es de 2 a 5 litros, pero obviamente pues, cada persona tiene unos litros muy diferentes, pues el gasto cardíaco va a ser muy diferente. Entonces, una de las fórmulas para valorar ese volumen plasmático que tenemos es por la fórmula de Kaplan. Entonces ahí puedo más o menos mirar cuánto volumen tiene mi paciente para poder hacer el recambio. Este estudio quisimos traer también muy importante. Este estudio se hizo es un estudio viejito, pero realmente es muy importante, en 1991, donde se hizo el ensayo clínico de 102 pacientes que tenían PTT y que les daban a un grupo de pacientes se les daba plasmaféresis y a otro grupo de pacientes se les daba infusión de plasma fresco congelado. ¿Qué les quiero mostrar acá? Muy importante. Ellos medían el primer ciclo, o sea, evaluaban como los resultados en el primer ciclo, que era después de 9 días. Y luego volvían a los 6 meses, después de haber hecho la aleatorización, a medirlo como les iba. ¿Qué vemos acá? La respuesta, vemos que tenemos un 47% de los que recibieron plasmaféresis versus los que recibieron infusión, que tuvieron una respuesta del 25%. Vemos que en la supervivencia, que es supremamente importante, el 96% versus el 84%. Y cuando lo midieron, eso fue a los 9 días, y cuando lo midieron a los 6 meses, ¿qué encontraron? Que tenían un porcentaje de éxito del 78% versus un 31%, y vamos a encontrar que en la supervivencia un 78% versus un 50%. Entonces, ¿qué tenemos con la plasmaféresis? ¿Por qué es importante? Porque esas pacientes van a tener mayor tasa de respuesta y mayor supervivencia con esas plasmaféresis. Este es otro estudio que se hizo que nos mostró, o sea, que acá lo que vemos en la gráfica es que la sobrevida mejora drásticamente en los pacientes en los que se le hace plasmaféresis de forma temprana. Entonces, hay que hacerla inmediatamente. Tips que tenemos que tener en cuenta con la plasmaféresis. Volumen de recambio de 1.5 volemias. Ya vimos la fórmula que se utiliza para mirar cuál es la volemia de mi paciente. La frecuencia cada 24 horas. ¿Cuándo voy a suspender yo la plasmaféresis? Yo la voy a suspender luego de 2 días consecutivos que yo tenga unas plaquetas en un rango normal mayor de 150.000. Otra cosa importante que quiero que ustedes tengan en cuenta es que el reporte de la Adams 13 nunca me debe retrasar el inicio temprano de la plasmaféresis. O sea, es muy importante. Si yo en ese momento digo, no, es que yo creo que, o sea, no sé, o sea, ya le pedí el Adams 13, ¿sí? Y esa paciente, yo digo, tiene una púrpura trombocitopénica trombótica versus un síndrome hemolítico urémico. Mientras me llegan atípico. Mientras me llegan los resultados, yo igual a esa paciente le empiezo la plasmaféresis. Entonces, muy importante instalar la plasmaféresis. Adicional a eso, ¿qué otros medicamentos yo debo darle a la paciente? Yo debo darle esteroides. Y esos esteroides debo darle prednisona 1 miligramo kilo día o metilprednisolona 125 miligramos intravenosos.
¿Qué tips tenemos que tener con esos esteroides que le vamos a dar? Entonces, siempre con los esteroides recordemos que no, o sea, no solamente los ponemos y ya, sino que tenemos que hacer también un desmonte gradual. Y ahora sí, vamos a hablar del tratamiento curativo. Entonces, hasta ahora lo que vamos a tener es una cosa que pues la plasmaféresis que nos va a ayudar en la sobrevida, a que me mejore mi paciente, pero no me va a curar mi paciente de lo que tiene de la PTT. Entonces, ¿yo qué medicamento voy a usar? Entonces, vamos a hablarles del caplacizumab. El caplacizumab es un anticuerpo monoclonal y este fue el estudio, el Titán, que se hizo en el 2016 y buscaron, o sea, ellos tenían varios pacientes que se les daba el tratamiento estándar. ¿Qué les daban entonces? Plasmaféresis y obviamente tratamiento con esteroides. Adicional a eso, les daban a 36 de las pacientes recibieron caplacizumab y 39 fueron asignadas al grupo de placebo. ¿Qué buscaban ellos? Entonces, el tiempo hasta que tuvieran una respuesta. Como habíamos hablado ahorita, entonces, la respuesta era unas plaquetas mayor de 150.000 por más de 2 días. ¿Qué encontraron acá? Que tuvo una mejor respuesta. Si vemos acá en la gráfica, cuando el caplacizumab se inició previo a la plasmaféresis, o sea, tenían muchísima mejor respuesta. Y adicional a eso, el caplacizumab redujo significativamente el tiempo hasta obtener una respuesta. Posteriormente, en el 2019, se hizo el estudio de Hércules. Este estudio lo que mostraba era, ya se hizo con una población mayor, con 145 pacientes, y lo que decían, listo, ya sabemos que el caplacizumab no sirve, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle primero un bolo de carga intravenoso de 10 miligramos y lo vamos a seguir de 10 miligramos diarios subcutáneo. Y otro grupo que recibieron placebo. ¿Qué miraban también ellos? Entonces, la normalización del recuento plaquetario con la interrupción del recambio plasmático dentro de los 5 días posteriores. Entonces, ¿qué vieron acá? La mediana de tiempo hasta la normalización del recuento de plaquetas fue más corta con caplacizumab. Y adicional a eso, los pacientes que recibieron caplacizumab tuvieron 1.5 veces más probabilidades de tener una normalización del recuento de plaquetas. Entonces la pregunta es como, sí, muy bueno, ¿cierto? Ya vimos que la plasmaféresis es fundamental, los esteroides también lo vamos a poner y el tratamiento curativo es caplacizumab, pero Aleja, es que yo trato pacientes embarazadas, entonces, ¿qué? ¿Es seguro? ¿Sí o no? ¿Yo se lo puedo dar a mis pacientes embarazadas? ¿Sí o no? La respuesta realmente es no sé. ¿Por qué? Este fue el primer estudio que pues se reportó, pues realmente lo que hay en la literatura son reportes de casos. Este se hizo en el 2022 y tenían una paciente embarazada de 36 años que estaba cursando con un episodio de púrpura trombocitopénica trombótica aguda. Hay una cosa que hay que tener en cuenta muy importante, es que esa paciente ya había sido diagnosticada con púrpura trombocitopénica trombótica inmune a 13 años antes de ese episodio. Y siempre pues había tenido como una actividad de la ADAMS 13 por debajo del 10, o sea que menor del 10%, o sea que esa paciente venía pues mal, ¿cierto? Le dieron muchísimos tratamientos, como vemos en la gráfica, se le hizo la plasmaféresis, esteroides, rituximab, azathioprina. En un momento del seguimiento, la paciente estaba en embarazo. Ella inicialmente cuando empezó pues el seguimiento no estaba en embarazo, posteriormente la paciente cuando llega a la visita de seguimiento a las 11 semanas, la paciente dice pues que estaba en embarazo y todavía seguía con esa ADAMS 13 por debajo del 10%. Entonces le dieron manejo con azatropina, glucocorticoides, posteriormente ya a la semana 17 también le dieron glucocorticoides, azatropina que tenía unas mejorías como iniciales, pero luego volvía y empeoraba y se le hacía el seguimiento pues del feto y si vemos acá en la gráfica del crecimiento, inicialmente el feto pues venía creciendo ahí como en los valores pues como inferiores y ya luego vemos que el crecimiento pues obviamente el bebecito estaba en retraso del crecimiento
Y hubo un momento de la terapia que ella dice, no, pues yo no estoy mejorando con nada, entonces, ¿qué voy a recibir? Y la paciente recibe el Caplacizumab, pero ¿qué pasa? A las 21 semanas ya pues el fetico tiene un retraso del crecimiento fetal severo y se decide interrumpir el embarazo. Pero tenemos otros reportes de caso. Realmente este es el único reporte de caso que hay reportado. Era una paciente también de 30 años. Esa paciente sí no tenía antecedente de púrpura trombocitopénica trombótica, nunca le había pasado. Tenía una gestacional en el segundo trimestre y posterior a que se le hizo la púrpura, pues se le hizo el diagnóstico, se le empezó el manejo, pues como lo vemos acá en la gráfica, igual con plasmaféresis, esteroides, se le puso pues varios medicamentos y en un momento decidió pues por poca mejoría, se le decidió dar Caplacizumab, incluso se recibió el Caplacizumab en 2 ocasiones y este realmente es el primer caso reportado de un nacido vivo después del uso de Caplacizumab en el tercer trimestre del embarazo y el bebé no presentó complicaciones hemorrágicas postnatales identificadas. Entonces es como lo que tenemos en la literatura. Entonces, como para tener los tips de Caplacizumab, entonces debemos iniciarlo antes de la primera sesión de la plasmaféresis. Como lo dijo el estudio de Hércules, dosis única de 10 miligramos intravenosa y luego le voy a hacer una dosis de mantenimiento de 10 miligramos subcutáneo cada 24 horas y voy a hacer la suspensión 30 días después de la última sesión de plasmaféresis. Entonces, ¿qué? ¿Cómo evalúo? Yo tengo a mi paciente con ese tratamiento, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo evaluamos la respuesta? O sea, ¿está respondiendo o no está respondiendo? Entonces, ¿qué consideramos que la paciente está teniendo una adecuada respuesta clínica? Entonces, que yo tenga plaquetas mayor de 150.000, que tenga una LDH menor de 600 y que no tenga progresión o no tenga compromiso de lesión de órgano. ¿Qué consideramos remisión? Que mi paciente no haya recibido plasmaféresis en 30 días, que la AMS3 esté por unos niveles superiores de la actividad del 20% y que yo, ¿cómo voy a hacer el seguimiento de esa paciente? Voy a hacer inicialmente el seguimiento cada mes. Recaída que se considera que cuando yo le haga el seguimiento con el ADAMS-13, el ADAMS-13 sea menor del 20% y lo que yo voy a hacer es volver a reiniciar la plasmaféresis con los esteroides y probablemente también con el Caplacizumab. Y que consideramos que mi paciente tenga una respuesta refractaria, que tenga mayor, o sea, que ya haya recibido más de 5 plasmaféresis, mayor de 5 días de esteroides y mi paciente no esté respondiendo adecuadamente como yo quiero. Esos niveles de plaquetas no estén subiendo. Adicional a eso, ojo, recordemos que esas pacientes necesitan tromboprofilaxis en caso de que mis plaquetas tengan mayor de 50.000. Obviamente esas pacientes van a tener mayor riesgo de tromboembólico y muchas veces se nos olvida. Entonces, ojo que muchas veces pensamos, no, es que tiene trombocitopenia, pero tiene trombocitopenia de 100.000. No, esas pacientes también necesitan ese soporte. O sea, si es por encima de 50.000, yo debo adicionar a esto en la terapia. Listo, entonces hasta este momento nos quedó muy claro, ¿sí? Plasmaféresis, esteroides, Caplacizumab, que es la terapia curativa en embarazadas, pues todavía realmente no sabemos, pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo síndrome hemolítico urémico atípico? ¿Cuál es el medicamento que yo debo usar, cierto? Entonces, realmente el síndrome hemolítico urémico atípico, entonces tenemos el Eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que nos va a servir porque va a actuar contra esa proteína del complemento, contra C5, y eso me va a inhibir toda esa activación que yo vi del complemento que se está haciendo sin control, ¿sí? Que ese complemento está haciendo y activando la MAC todo el tiempo y generando esa lesión endotelial, que es una cosa muy importante. Lo que yo les decía, o sea, si yo no tengo esos niveles de Adams 13 antes y yo estoy en la parte del algoritmo donde yo les decía, puede ser una púrpura trombocitopénica trombótica o puede ser un síndrome hemolítico urémico atípico, entonces en ese momento yo pues lo que voy a hacer es iniciar la plasmaféresis, yo no me quedo esperando los niveles como ya lo dijimos previamente. Cuando ya esos niveles de Adams 13 me llegan mayor del 20%,
yo le debo iniciar eculizumab. ¿Cómo lo voy a iniciar? Entonces, 900 miligramos cada semana por el primer mes, luego 1200 la quinta dosis y luego le voy a dar 1200 miligramos cada 2 semanas. ¿Qué otra pregunta importante tenemos que saber con el eculizumab? Entonces, si yo manejo pacientes embarazadas, entonces, ¿es seguro en el embarazo? Realmente no tenemos estudios en el síndrome hemolítico urémico atípico, pero extrapolamos un poquito que nosotros realmente usamos el eculizumab en los pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, este estudio se hizo pues en el 2015, donde se demostró que brindó beneficios pues a las pacientes con esta patología y la tasa, pues tenía una alta tasa de supervivencia fetal y una baja tasa de complicaciones maternas. Adicional a eso, ¿puede lactar sí o no mi paciente? ¿Qué hicieron ellos en el estudio también? 25% de los, 25 bebés de los que fueron, que recibieron lactancia materna, a 10 de estos se les examinó la leche materna para detectar la presencia de eculizumab. ¿Qué demostró esto? Que el medicamento no fue detectado en ninguna de las 10 muestras de leche materna. Entonces, yo sé que es un tema un poquito complejo, pero, quiero como que les haya quedado claro como con el algoritmo que sí o sí en la paciente que yo creo que tengo preeclampsia severa de embarazo y no me mejora, ¿sí? Los exámenes no están mejorando, tiene la hemólisis, tiene la trombocitopenia, tiene lesión de órgano. Entonces, es una tabla que es un poquito burda, por así decirlo, pero como que me puede ayudar a mí a diferenciar entre las MAT, ¿cierto? Entonces, tips importantes. Entonces, vamos a ver que la púrpura trombocitopénica trombótica, entonces, yo tengo todas me van a generar trombocitopenia, ya lo vimos en la triada, pero vamos a ver que la púrpura trombocitopénica trombótica es la que más me genera la trombocitopenia, ¿sí? Voy a tener plaquetas generalmente por debajo de 50.000. Y obviamente por la fisiopatología que ya vimos, vamos a tener ese Adams 13 menor de 20%. En el síndrome hemolítico urémico atípico, ¿qué va a tener? Obviamente todo lo que ya hablamos de la triada, pero ¿qué me va a caracterizar? Que va a tener una lesión renal. En el síndrome, en los antifosfolípidos catastróficos, ¿qué voy a pensar yo? Entonces, obviamente voy a tener los anticuerpos positivos. Y en el hígado graso tengo dos diferenciadores importantes. Entonces, es el que más me va a afectar esas transaminasas y adicional a eso me va a generar hipoglicemia. Entonces, es muy importante guiarnos de esto. Listo, para terminar la charla, entonces, creo que esto nos quedó muy claro, no todo es preeclampsia, si bien sí es lo primero que yo tengo que pensar, claro, es lo más común que pasa en el embarazo, pero la paciente que yo desembaracé y que no está mejorando, debo pensar en otra cosa, ¿cierto? Entonces, si no es preeclampsia, yo ya descarté la preeclampsia, entonces, ¿qué hago? Pienso en una MAT, ojo con la triada, tienen que estar las tres, hemólisis, trombocitopenia, lesión de órgano. La plasmaferesis es una medida salvadora, entonces es importante también el inicio temprano de esto, y el caplacizumab y el eculizumab son los tratamientos curativos. Eso era lo que traíamos para hoy. Alejandra, muchas gracias. Aleja, hazme un favor, colócate la penúltima diapositiva, por favor. Está, doctor. Yo pienso que esta diapositiva es muy importante para quienes están escuchando y quieran hacer una captura de pantalla. Pienso que es clave esta diapositiva. Entonces, bueno, que le tomen la foto. Y bueno, lo otro es, me gustaría de todas formas, aprovechando que todavía tenemos unos 5 minutos, porque incluso 3 personas me escribieron por el chat interno, por el WhatsApp. ¿Les gustaría de pronto volver a escuchar esa parte donde dice, bueno, ¿y yo a quién voy a llamar o qué voy a hacer? ¿A quién le voy a pedir a AMS 13 o no? Entonces tenés por allá en la parte de diagnóstico, que me parece que eso es clave para la mayoría de las personas que estamos escuchando,
esa parte de la conferencia en Pero la esta que, parte, doctor, donde el algoritmo, exacto, donde se va a hacer el score, ¿no es cierto? Esa es la parte Ujú, como más clave para cualquier obstetra en cualquier institución, porque de ahí para adelante casi que la paciente se vuelve desde UCI, ¿no es cierto? ujú. Entonces, Así es, este es doctor. el momento clave en el que un obstetra va a decir, bueno, yo pido obviamente la asesoría de mis compañeros de la UCI, pero a la vez debo también saber cuál es la paciente que yo voy a orientar hacia ese diagnóstico. Entonces, me parece clave esta parte que vos decís, ¿a quién realmente voy a pedir a AMS 13 y a quién no? Porque eso también sabemos que son cuestiones que incluyen unos costos importantes para las instituciones y a no a todas las preeclampsias le vamos a pedir este tipo de exámenes. Entonces me gustaría que hicieras énfasis, por favor, en este pedacito. Listo, doctor, pues podemos volver a repetir como lo del algoritmo. Exacto, perfecto. Eso, entonces, si usted se lleva esto de la charla, ya nosotros cumplimos el objetivo. O sea, si usted está pensando así en estos pasos, esto es lo que nosotros queríamos lograr. Entonces, paso 1 es una MAT. Entonces, recordemos nuevamente en quién voy a pensar MAT, en esa paciente que yo creo que, que tiene un HELP o una preeclampsia y que yo es embarazo y esa paciente a las 48, 72 horas sigue empeorando. Entonces, primero, ¿en quién voy a pensar, no es cierto? ¿Cómo voy a saber si es una MAT? Recordemos que tenemos la triada clásica. La triada clásica debe estar las tres. Ah, es que tiene hemólisis y lesión, pero no tiene trombocitopenia. No, ya no es una MAT, ¿cierto? Entonces, debemos tener las tres, que eso es supremamente importante. Debemos tener hemólisis, trombocitopenia y lesión de órgano. ¿Cómo voy a saber yo que tiene esto? ¿Qué exámenes le voy a pedir? 5 exámenes importantes. Aptoglobina. ¿Cómo va a encontrar la aptoglobina disminuida? ¿Por qué va a encontrar la aptoglobina disminuida? Porque la aptoglobina es una proteína que me transporta la hemoglobina libre. Y como yo estoy teniendo hemólisis, pues obviamente está transportando mucha hemoglobina libre y ella se va a disminuir. En el extendido de sangre periféricas, sí o sí, yo voy a encontrar esquistocitos, ¿sí? Muchas veces hay personas que creen que los esquistocitos son como cambio de conformación del eritrocito. No, los esquistocitos lo que son fragmentos de eritrocitos, que ya los vimos ahorita pues muy bien en el extendido de sangre periférica que les mostré. Es que lo que hablamos, puedo tener la trombocitopenia por anticuerpos o por la fisiopatología del MAT. Entonces, ¿qué va a pedirle? Un CUMS directo. Si estoy pensando en MAT, ¿cómo debe estar? Debe estar negativo. Las bilirrubinas y la LDH por todo ese proceso de hemólisis van a estar elevadas. Entonces, 5 exámenes que yo hacer en ese enfoque inicial. Lo segundo que yo tengo que pensar cuando mi paciente cumpla todos estos criterios es mirar que mi paciente no tenga una CID. ¿Con qué lo voy a hacer? Con 4 exámenes. Plaquetas, tiempos de coagulación ENR, dímero D, fibrinógeno. Número mágico de esto, 5. Si mi paciente tiene 5 más, tiene CID y yo voy a tratar la causa de la CID y dejo de pensar en MAT, ¿sí? Si tiene sepsis, trato la sepsis, empiezo a mirar qué es lo que tiene mi paciente. Pero si es menor de 5, entonces ahí es lo que el doctor quería que enfatizáramos un poquito, es la probabilidad de tener deficiencia de Adams 13. Lo que les dije en la charla, no se la tengo que pedir a todo el mundo. Yo no le voy a pedir el Adams 13, como el doctor dijo, es un examen que es costoso, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar algunos scores que nos digan si es que la probabilidad es alta. Entonces, recordemos, el Plasmic Score lo voy a usar, o el French Score, pero pues más les recomendamos usar el Plasmic. Si es mayor de 6, yo voy a pedirle a mi paciente el examen, ¿sí? A esos pacientes le va a pedir el examen. ¿Por qué? Porque como vimos, si es mayor de 6, tienen hasta un 82% de probabilidad de que ese Adams 13 vaya a estar disminuido. O sea, que yo realmente, o sea, si lo estoy pensando, yo digo, sí, es que probablemente sí vaya a tener esa deficiencia. Si es mayor de 6, pido la actividad del Adams 13, ¿cierto? O sea, pido el Adams 13. Pero yo en este momento
pues a mí ahí me queda muy difícil diferenciar, por ejemplo, si es un síndrome hemolítico urémico atípico versus si es una púrpura trombocitopénica trombótica. En ese momento yo no tengo que esperar que me lleguen los resultados, yo en ese momento tengo esos dos probables diagnósticos, yo inicio la plasmaféresis, ¿sí? Que recordemos que eso me va a ayudar, es una medida salvadora para mi paciente, no es la medida de tratamiento, pero sí es una medida salvadora. Y cuando me lleguen los reportes, entonces, si tengo ese Adams 13 disminuido, voy a tener entonces el diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica, y si tengo mayor del 20% del Adams 13, entonces voy a pensar en un síndrome hemolítico urémico atípico. Y obviamente Perfecto. a ese paciente... María Alejandra. Sí. No, sí. mira, yo pienso lo siguiente, o sea, yo pienso que esta parte hasta donde llevas ahí, es la que algunos colegas por el WhatsApp me decían que les gustaría el énfasis. Yo creo que para no dejar digamos, un mensaje muy grande, yo pienso que esta parte que acabas de hacer ahí es la parte clave. Correcto. De lo que definitivamente pasa a ser muchas veces siempre estas pacientes a manejar siempre en conjunto, o sea que debemos aprender hasta ahí cuál es la paciente que nosotros vamos a definitivamente decirle al intensivista, al anestesiólogo, al internista, venga, ayúdeme a hacer el análisis para nosotros poder definir esta situación. Correcto, doctor. Exacto. Entonces ya de ahí para adelante, pues casi siempre los manejos pues se vuelven más del colega de la unidad de cuidado intensivo que el manejo de uno, ¿no es cierto? Sin embargo, esta parte era la que quería que hiciera énfasis. Te quería felicitar porque este tema es definitivamente uno de los temas más duros de poder transmitir y tú lo hiciste en una forma maravillosa. Felicitaciones. Y bueno, yo no sé si de pronto haya alguien del público que quiera en este momento decir alguna cosa. Puede hacerlo espontáneamente sin necesidad de levantar la mano. Sí, yo también quiero felicitar a María Alejandra por la presentación, creo que fue muy clara y estoy de acuerdo con lo que dice Arturo. Definitivamente lo que más nos interesa de esta presentación para el grupo de ginecólogos es la sospecha, o sea, no se nos olvide la palabra sospecha. La sospecha claramente es cualquier paciente con preeclampsia que no mejora. Una preeclampsia que no mejora, no hay que ponerse terco a seguir pensando que es que eso es un HELP, que el HELP no mejora, no. Inmediatamente, si yo la desembaracé y en 24 a 48 horas yo veo que mejorar, todo va empeorando, yo debo empezar a pensar en la presencia de una MAT. Creo que ese es el mensaje más importante. Y una vez yo lo considere, la medición de la AMS 13 en las pacientes en las que el score plasmic les dé positivo. Muchas gracias, María Alejandra. Muy buena presentación. Gracias, doctora, a usted por la asesoría. Listo, Camilo, listo, María. No veo como más personas que vayan a intervenir. Recuerden, por favor, firmar la lista de asistencia que está en el chat. Y bueno, no, de nuevo, María, excelente presentación y nos vemos entonces el próximo miércoles académico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí, por conectarse.